Estudió Relaciones Internacionales e hizo su carrera diplomática en la Cancillería y hoy en día es cónsul en Nueva York. Bueno, yo tengo a cargo el área de víctimas del conflicto armado colombiano, detenidos y extraditados, y las áreas de apoyo y asesoría social jurídica. Seguir sus sueños y lo que hace le ha traído grandes sacrificios en su vida personal. Es una ciudad que tiene todo y te lo da todo, pero sacrificios, primero familiares, es dejar a toda la gente en Colombia, tus amigos, tu gente, tu familia. El segundo, si uno tiene pareja, para la pareja. Es muy complicado porque es una persona que va a seguir lo que uno está haciendo. Su vocación de ayudar a las personas lo ha llevado a escuchar grandes historias de vida. Y eso creo que es lo que motiva, por mucho que yo estuviera cansado, por mucho que ya estuviera sintiendo como el peso de todos esos casos, decía, es que puede pasar que hoy, el día que yo dije no quiero ir, ese día hay una persona que me necesita. En el primer capítulo de la segunda temporada, Nicolás Ávila Vargas, cónsul de atención a connacionales en el Consulado General Central de Nueva York. Bueno, bienvenidos a la segunda temporada de On Flick. El día de hoy tenemos a mi ex jefe. Ex, sí, ya no. Sí, sí. Ya no. Él es Nicolás Ávila Vargas, es cónsul de primera. Ya Es cónsul por de fin, primera, por fin. por fin. Cónsul de primera en el Consulado General. General Central de Nueva York. Fue mi jefe, pues porque yo hice las prácticas allá. Y el día de hoy tenemos el placer de tenerlo acá, pues porque nos está visitando y se está tomando unas vacaciones de su trabajo. Entonces, nada, Nico, bienvenido. Aquí. Gracias por tenerme acá. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de hacer es que tú nos cuentes un poquito de ti, como algo general, no muy específico. No muy específico. No muy específico. Muy fuerte. Bueno, nada, mi nombre es Nicolás Ávila, soy, como dijiste, cónsul. Llevo más o menos 10 años en la Cancillería. Soy internacionalista y bogotano, muy colombiano, amo mi país y por eso hago lo que hago. Entonces, básicamente, un poquito de eso. Mi familia pues, es mitad bogotana, mitad boyacense y somos 4, mis padres, mi hermana y yo. Y ya ese es como el contexto general. Soy el menor, entonces se darán cuenta porque soy el menor. Y nada, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto, lo sufro, pero creo que es lo que decidí hacer de una manera un poco particular, pero así llegamos a esto. Bueno, buenísimo. Algo que siento que es bien importante como de ti, yo siento que es la educación que tuviste. Pero me gustaría saber cómo que ahondaras un poquito más en esa parte de la educación. Yo sé que tu colegio es un poco distinto, o pues a mi parecer es un poco distinto. También esa parte de la educación, pues desde tu familia, pues por tus papás que son profesores, ¿o eran? Eran, Eran sí, profesores. ya. Entonces sí, háblanos un poquito más como de esa parte de la educación. Bueno, yo estudié en un colegio que se llama Juan Ramón Jiménez, es un colegio, digámoslo así, alternativo. Ujú. Para la época, ya hablando de hace muchos años, era un colegio bastante diferente, no teníamos uniforme, ni himno, ni prom, ni nada, como que lo que hacen normalmente en un colegio. Y nuestra fuente de, como realmente de relacionamiento con la gente era hacer excursiones. Entonces, en cada uno de los grados teníamos que hacer una excursión a algún sitio, acampar, qué sé yo, y era como la manera de hacer bonding con tus compañeros de clase, con los profesores, etcétera. Y la relación con los profesores era una relación muy como de amigos, ¿sabes? Entonces eso cambia mucho la relación que uno tiene como con los mayores, pero a la vez era un colegio que impulsaba mucho, a ver, como que pudieras hacer lo que quisieras, pero a la vez unas reglas específicas. Entonces es tu libertad de expresión, pero sobre todo como sin pasarte de la libertad de los demás. O sea, tu libertad va hasta donde va la de la otra persona. Entonces esa fue como mi, digamos, educación fuera de casa. ¿Tú Y crees en que mi esa casa, parte como de la libertad de expresión te ha formado a ti como ahorita? sí, total, Mm. total. Yo creo que sí, porque eso creo que refleja cómo trato yo a las demás personas y cómo ha sido mi camino para entender cómo soy yo. Y para saber cómo actúo con los demás y para entender un poco como por qué soy como soy, tal vez, ¿no? Y lo otro es, pues en casa, mis papás ambos eran profesores,
Entonces también viví como bajo una casa en la que todo era enseñanza, aprendizaje constante todo el tiempo. Y eso hace también que sea una persona muy perfeccionista y como siempre buscando como lo mejor, pero tratando de sacar también de cada experiencia un aprendizaje. Buenísimo. ¿Mm? ¿Por qué decidiste estudiar relaciones internacionales? Bueno, esa historia es bien particular. Bueno, mi colegio, como era así medio hippie, tenía una fortaleza muy grande sobre las ciencias sociales y sobre las artes. Y a mí, digamos que las artes me gustan, pero pues yo la verdad es que nunca he sido bueno ni para pintar, ni para dibujar, para escribir sí, pero no quería algo como literatura o Bueno, como vagar tanto sobre eso. Y el tema del relacionamiento humano me interesa un montón. Entonces, para mí siempre fue como estudiar historia o sociología o algo por el estilo. Pero alguna vez hablé con mi mamá y ella me decía, pues sí, muy interesante, muy lindo, pero pues lo que te va a tocar es ser profesor. Esa es como la idea. ¿ellos eran profesores de qué? Del distrito, entonces eran profesores de colegio acá, no a clases digamos, en primaria. Y mi papá es matemático, entonces daba clases de matemática a los cursos de bachillerato, más o menos. Ujú. Y ella pues fue la que me dijo, ok, está bien. Y yo no quería ser profesor puntualmente, no quería hacerlo. Y también me dijo, pues uno tiene que vivir de algo. Entonces yo decidí como unir algo que me gustara mucho. Entonces los idiomas, como la relación de nuevo con el mundo y la geografía me gustaba mucho también. Y ahí llegué como a las relaciones internacionales. Había una carrera súper loca en los Andes, ya ni me acuerdo que era algo lingüístico internacional. Y al final me pareció como demasiado extraño. Entonces decidí por estudiar relaciones en el externo. Bueno, yo creo que a medida que vayamos como hablando en el podcast vamos a ahondar un poquito más en ese tema, como de todo en general. Pero siento que algo que puede llegar a marcar un antes y un después fue que tú hiciste tus prácticas en la misión permanente de En Colombia, Ginebra, en Ginebra. así es. ¿Qué hacías en la práctica? Ese fue un poco loco. Yo lo que hice para poder ir fue como una doble titulación, entonces estudié también en Ginebra lo mismo, relaciones internacionales, y extendí mi pasantía un año. Mm, Y con eso pude aprender un montón de cosas. Primero, pues como la gente que uno conoce es muy chévere con los propios pasantes con los que uno puede estar. Creamos una relación que todavía sigue con la mayoría de ellos. Y lo que hacía normalmente era estar detrás de un diplomático. Entonces, el diplomático tenía que ir a las reuniones, como hablar en nombre de Colombia, contar un poco a Bogotá, hacer un resumen que había pasado, en fin. Y yo era el que hacía como ese resumen, yo era el que tomaba notas y al resumen se lo pasaba y ya. muy terrible. Era un hit. Entonces, claro, de nuevo, como a mí me gusta escribir y lo hago, me gusta mucho y siento que lo hago bien, varios de ellos decían como, ay, venga, hágame a mí el resumen, hágame a mí el resumen. Y así como que empecé a coger cancha y al final terminé con un diplomático que admiro mucho, que quiero mucho, que ya es embajador y que tenía todos los temas de medio ambiente, como humanitarios un poco, Cruz Roja y unos súper extraños que yo aprendí a entender ahí, como, no sé, telecomunicaciones que yo no creía que existían, en fin. Y eso pasamos muy bien, como que tanta confianza había que pues ya básicamente íbamos en el carro los dos y La bueno, o sea, verdad. como que eso creó un vínculo muy chévere con la familia también. Ahora uno de sus hijos está en la carrera diplomática, entonces ha sido interesante y eso me formó un montón para vivir además en francés, que pues era otra cosa. Ujú, claro. Era trabajar en inglés en general, fuera, como en Naciones Unidas, en la oficina en español y afuera en la vida cotidiana era francés. Francés, claro. Bueno, ya ahorita que mencionaste la carrera diplomática, ¿tú crees que esa parte donde iniciaste tú la parte como de decir, ya estuve en la misión? Es que yo siento que realmente esa parte como de la carrera diplomática es el sueño de todo internacionalista cuando está estudiando su carrera. Como que uno siempre Sí. se ve allá en Cancillería. Esa fue la razón también por la que yo hice mis prácticas con Cancillería. Porque yo decía, no, pues es que yo soy internacionalista y me quiero graduar y quiero hacer la carrera diplomática. Pero ¿tú crees que tu práctica realmente te llevó a ti a tomar esa decisión? Sí, yo creo que sí. Yo lo había pensado y como dices, es como lo que uno busca, lo primero que se le viene a la cabeza. Más allá de, a ver, si quiere trabajar por Colombia, ¿sí? Si uno ya quiere otra cosa, lo internacional es una ONG o trabajar en Mm, la ONU o qué sé yo. Y hay otras incluso que son interesantes y que uno no contempla mucho, que son las oficinas de relaciones internacionales de
las gobernaciones o las alcaldías más grandes, por lo menos. Pero yo sí creo que esa pasantía me formó como con la intención de regresar rápido a intentarlo. Ok. Y eso, o sea, quiero que nos cuentes un poquito más como de la dinámica de lo que es realmente la carrera diplomática, porque yo siento que yo lo sé un poco por mi carrera, pero yo siento que la gente por lo general no sabe en qué consiste, cómo uno ingresa, qué va después de ingresar, todo eso. Exacto. Entonces la carrera es un concurso público que se hace una vez al año, que varía mucho, varía año a año, varían sus cupos, varía un poco sus componentes, pero generalmente es lo mismo. Y básicamente, ¿qué es? Necesitas tres criterios o tres requisitos. Ser únicamente colombiano o colombiana, únicamente solo tener esa nacionalidad. Dos, tener una carrera cualquiera, y en eso a mí me gusta hacer mucho énfasis porque nosotros siempre decimos, no, pues somos los internacionalistas y aquí, ta, ta, ta. Y generalmente las personas relacionan la carrera con internacionalistas, que les dicen relacionistas internacionales, que es horrible, o abogados, básicamente. Y no, en realidad hay muchas personas y gente que yo conozco y quiero mucho que son muy buenas personas de carrera diplomática, o sea, con mucho potencial, que son químicos, médicos, filólogos, historiadores, eh, como la carrera que uno quiera. Lo importante es que sea una carrera profesional, cualquiera. Y lo otro es un idioma de nivel generalmente B2, que este año ha cambiado un poco, pues porque no es lo mismo ir uno solo a representar a Colombia en español que poder Total. desempeñarse aunque sea en inglés, que es como lo Es más, el ideal, ¿no? sí, lo que uno esperaría, ¿no? Sí, sí. Pues depende, ¿no? Obviamente si es en Latinoamérica no importa, Claro. pero pues Latinoamérica es muy poco de lo que realmente uno No, tú te puede vas hacer. a África y te toca hablar francés, inglés y... Exacto, portugués, Ujú, qué sé yo. Sí, incluso hay compañeros que hablan árabe, ruso, chino, claro. y eso es una ganancia enorme para la Cancillería y para Colombia en general. Ok, ese es como el proceso de ingreso. En el Ujú. momento en que tú ingresas, después como todo este concurso, a mi parecer es como hacer una maestría, por decirlo así. Algo así, Algo así, es como sí, entrar a estudiar para ser diplomático. exacto, Ah, estudias todo un año y medio. Luego de ese año y medio, ¿qué pasa? Tú entras a sí, ser tercero. exacto. Eso ha cambiado un team. A mí me tocó un año largo, bueno, un año, realmente fue como de febrero a diciembre. Ahora yo creo que va a ser más o menos de 6 meses. Ah, sí. Lo están adecuando Uy, lo va a bastante, pensar. están cambiando cosas. Pero lo que podíamos era intentar hacer 6 meses más y una tesis para poder hacer la maestría completa. No todos lo hicieron, yo no lo hice, por ejemplo, pero bueno, esa era una opción. Ya al entrar, de nuevo, cada año tiene sus particularidades. En el mío éramos 60 cupos, ingresábamos 35. Entonces igual, tú habías pasado un examen, una entrevista, tal, estudiabas un año y podías no entrar. Pero Eso cada era lo año difícil. va dependiendo del gobierno. Sí, digamos que Mm, los gobiernos cambian las condiciones. Hay algunos que le ponen más cuidado a la carrera y otros que no. Y las cambian. Este gobierno cambió el tiempo y cambió muchas condiciones de ingreso. Por ejemplo, puso, no sé, que un idioma que valía es cualquier idioma o lengua nativa. bien. Eso me parece muy interesante. Ujú. Y una serie de, digamos, para mi concepto como de temas de discriminación positiva, que tienen que ver con, no sé, dependiendo de las condiciones particulares de las personas, tienen un poquito más o menos posibilidad de ingresar, tienen más puntos o menos puntos en el proceso. Perdón, es que ya me está cayendo todo el sol en la cara. Ok, entiendo Sí, esa parte como de lo de la discriminación positiva. A lo que yo voy es como, bueno, tú haces toda esta parte de este proceso como año y medio. Hay una y entras, evaluación exacto. y te dan un puntaje. Ajá. Entonces ya Depende. cuando pasas, exacto, cuando pasas, en mi caso éramos 35, haces un año de periodo de prueba, Ujú, ¿sí? Entonces, básicamente tú entras directo a trabajar en Cancillería, en cualquiera de sus áreas, la que te toque, básicamente, y los jefes directos, terminan siendo tus jueces, te califican al final ok. y te hacen una calificación después del año completo. Y al final de eso, ¿pasas o no pasas? Entonces, de nuevo, o sea, ya pasaste todo eso, pasaste los 35 de los 60, y luego después de ese año, si al jefe no le pareció bien, también tampoco entras. ¿M? Y ahí ya entra uno en propiedad como tercer secretario, que es el primer rango que hay en la carrera diplomática hasta llegar a embajador. Cuando tú entraste a ser tercer secretario,
a qué llegaste? O sea, ¿en dónde entraste? Yo empecé, es bastante curioso, empecé en la dirección de América Ujú. y yo decía como, "Ah", o sea, me tocó como lo de todo el mundo sabe, o sea, Obvio. normal, ¿no? Yo quería Asia, Europa, África sobre todo. Y entro y me toca El Salvador, Honduras y Guatemala. Duro. Entonces yo entré súper desanimado y como, "Ah". Y a medida que vi, empecé a conocer la relación que hay Colombia con esos tres países, por ejemplo, me parecía muy interesante todo lo que uno puede sacarle a eso. Pero tú entraste a esa parte dependiendo de tu puntaje, ¿no? No, es decir, Ah, ¿en la primera el vez de tercer puntaje secretario? sí te daba que era lo que sirvió después. El puntaje sirve para muchas cosas Más adelante. más adelante, Ok, pero inicialmente entramos de todos acuerdo. y nos permitieron entrar a todos al tiempo, de hecho, y yo empecé por esa, luego pasé por el Caribe, que fue un hit, esa me gustó Ajá. más, Sí, sí. em, porque son todos, era el Caribe anglo, entonces me tocó todos los países que nadie conoce ni sabe que existen, Jamaica. entonces Saint Kitts, Ujú. Antigua y Barbuda, Dominica, qué sé yo, y pues mucha gente me decía, como, ¿y la relación con eso qué o qué? O sea, como que, que ni siquiera sabemos que, si eso era un país o no. Claro. Pero realmente eso era muy interesante porque yo tenía la posibilidad de pensar cosas que no estaban hechas. Había mucho por hacer, no había nada hecho. Qué interesante. Y luego hice Canadá, que fue súper retador y muy interesante, Siempre siendo tercero. siendo tercero. Ok, yo quiero que expliques algo que lo hablaba, por ejemplo, con Iván o con las personas que no saben un poco, como esa diferencia entre el cargo y Y el rango, el rango. Yo trataba de explicárselo, pero siento que sigue siendo confuso, pero puede que tú lo puedas sí. explicar un poquito mejor. Pues la carrera tiene 7 rangos que van, además es muy loco, pero bueno, van de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario. Luego ahí termina lo que coloquialmente nosotros decimos el secretariado bilingüe. Después de estos 3 rangos va consejero, ministro plenipotenciario y embajador. Y esos nombres tienen una razón de ser como muy antigua, como de lo que era la labor de una persona en un cargo diplomático. ¿Y el último no es canciller? Y, no, entonces ahí está el ¿Embajador? tema, es embajador. Entonces, embajador, que además antes tenía, pues todavía, pero ya nadie lo dice así, pero es como embajador plenipotenciario, ¿sí? Un poco como que tiene los plenos poderes. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que era la persona o es la persona que representa con plenos poderes a el gobierno de ese país, ¿sí? Claro. Esos son los rangos, pero cuando uno está en el exterior, dependiendo de si está en una embajada o en un consulado, cambia, puede cambiar. Si es en una embajada, generalmente son los mismos. Ok. Si estás en una embajada, entonces es el consejero tal, el tercer secretario tal, el ministro plenipotenciario tal. Pero si estás en un consulado, eso cambia. Claro, porque tú Eh, eras eh, entonces yo llegué, tercer secretario exacto, o segundo secretario y llegaste a exacto. ser cónsul. Ajá, entonces yo Ujú. empecé como tercero, que en un consulado se llama vicecónsul. Luego, apenas llegué, ascendí a segundo secretario, entonces ya era cónsul de segunda, que suena asqueroso, pero así funciona. Y mucha gente lo esconde, ¿no? Entonces era como cónsul, pero ¿de qué? Y yo, no, cónsul. Eh, y luego subes a, pues ya era primer secretario, es decir, cónsul de primera, que eso ya suena pues super play porque es cónsul de primera. Em, de ahí arriba, todo lo que sea consejero, ministro pleni, es cónsul general. Y no hay distinciones, digamos, excepto que tú seas la cabeza o el jefe de esa misión o de ese consulado. Y ¿Sí? el cónsul general es... Y en el caso de nosotros, el cónsul general es cónsul general central, porque Colombia tiene una particularidad con ciertos consulados, que Ujú. son Nueva York, Madrid, Miami y Caracas, que se llaman consulados generales centrales, simplemente porque son más grandes que el resto, pero el rango sigue siendo el mismo. Entonces, Ok. de consejero a embajador, tú eres cónsul general. ¿Sí? Ese es como el punto. Eso confunde un montón, porque en un consulado puede haber 2 o 3 cónsules generales. ¿Ah, ¿Sí? sí? Entonces, por ejemplo, algunos de los que estaban allí que tenían rango de consejero o algo así eran cónsules generales. No tenía Pero ni idea. realmente de todos ellos, pues hay uno que La sigue siendo cabeza. la cabeza y ese es el cónsul general importante, el Ujú. resto tienen su rango así. ¿Y cuál es el proceso como para ascender? Uf, bueno, ese es heavy. Nosotros nos evalúan una vez al año el desempeño, no tiene nada que ver con el ascenso, y cada 4 años ascendemos. Entonces, para llegar a embajador, pues ponle que son de 28 a 32 años, ya voy 10. La vida. Ahí vamos. Y Pero, cada 4 años
tienes que hacer un examen de ascenso. O sea, tú como a tus 55 vas a ser... Ya va a ser embajador. Por Ok. ahí. O sea, me faltan 20 y Ah, tantos. poquito. Ya casi, Ya ya casi. casi, un No, poquito. mentira, no, 20 y tantos, no. Bueno, 20, pongamos. Eh, y pues se hace un examen que no, pues a ver, es estándar, entre comillas, porque uno tiene que hacer unas clases. Tienes que hacer un examen de idioma con profesor de idioma, o sea, no te evalúan el contenido realmente de sino tu nivel de idioma. Ujú. Y una segunda parte que es un ensayo que tienes que hacer basado en las clases que te han dado y luego tienes que sustentarlo. Entonces son como los tres componentes del examen de ascenso. Y en este momento el examen de ascenso sí te determina muchas cosas. Dependiendo de los puntajes, tú tienes mayor o menor posibilidad de elegir el destino al que te vas a ir cada 4 años. Pero sí que ya cuento eso también. Sí, ahí voy. Y eso, el examen de ascenso digamos que es difícil dependiendo de lo que uno ponga y dependiendo de los profesores que en ese momento sean los evaluadores, Claro. del tema que pongan, porque es un tema muy de coyuntura del año en el que uno esté ascendiendo. Y del gobierno. Y hay una particularidad, exacto, como de los intereses y las posiciones del gobierno de turno. Y hay una cosa muy particular, y es que para llegar al último rango de embajador, no son 4, sino 5 años. Entonces, de ministro plenipotenciario hay que estar 5 antes de poder hacer el examen para subir a embajador. O sea que ese puntaje que a ti te dan realmente no es el mismo puntaje que tú tienes siempre, sino cada vez que vas a ascender tienes un puntaje nuevo. Nuevo. O sea, digamos que asciendes el otro año y te quieres ir a cualquier otro lugar, depende realmente de tu puntaje, ¿no? Sí, y eso puede cambiar, pero por ahora el puntaje ayuda. Ahora hay otras variables que le pusieron y que me parecen interesantes, como el nivel de estudio, cómo le dan a uno un puntaje adicional si sabe otro idioma adicional que ya tiene. Ok. Y así, hay varias cositas nuevas. Bueno, ahorita nos dijiste que tú llegaste a Nueva York siendo tercero. Ajá. Yo no sabía, yo creí que habías llegado siendo segundo. O sea que es un proceso de aplicación antes de ascender. ¿Ya tenías tu Eh, puntaje para lo aplicar que en pasa Nueva es, York? lo que pasa es que eso es una locura. Uno tiene que estar en Colombia 3 años Sí. y luego fuera 4 años. Y así, eso se llama la alternación. Entonces, 3, 4, 3, 4. Eso también puede variar por muchas razones, pero eso es lo normal. Yo ya había completado mis 3 años en Colombia. Para el momento de salir todavía no había ascendido. Entonces Ujú. seguía siendo tercer secretario. Pero ya había hecho mi examen. Ok. O sea, ya había hecho mi examen, ya había pasado y ya tenía mi puntaje. ¿Sí? Ahí voy. Quiero que cuentes la historia de la aplicación. O sea, que tú aplicaste para ir a París. Sí, Pero sí. cuéntela Es, bien. es, es loco. Digamos que no puedo contar todos los detalles, pero No, obvio. no, a ver, hace unos años era sorpresa. Entonces, Ah, sí. tú llegaba tu tiempo de alternación y a ti te salía un decreto firmado por el presidente que decía, te vas para Tabatinga y te tocó, punto. ¿Sí? Entonces todo el mundo hacía F5, F5 cuando llegaban las épocas así uno veía todos los rangos altos así como buscando, a ver, haciendo actualización de las páginas para ver si salía su decreto y dónde. Entonces luego dijeron, no, pues hay ciertas condiciones que no son sencillas, y que a algunos pues no les van a convenir porque tienen hijos, porque, no sé, tienen un problema con la altura, entonces no pueden ir a Bolivia, qué sé yo. O sea, había unas cosas como que valía la pena considerar. Y la Cancillería empezó a hacer una especie de procesos para lograr hacer más equitativamente, por lo menos más organizados y objetivos los procesos de elección de Mm. destino. Cuando me tocó, yo, bueno, hice un primer proceso, lo negocié súper mal, todos los compañeros, pero súper mal, y me quedaron como Jamaica, El Salvador y como Nueva Delhi. Y yo dije, no, gracias. Uy, Del. En ese momento, mi jefe me dijo como yo lo necesito 6 meses más, etcétera, y yo extendí un poco y volví a hacer el proceso a los siguientes 6 meses. Por eso también me demoré un poco más en salir. Em, y la segunda vez había unos destinos que nosotros llamamos como tipo A, no existe realmente así, pero que son los que la gente quiere o los más fáciles en términos de calidad de vida, y unos terribles, entre esos volvían a aparecer otra vez Jamaica, El Claro. Esos que Salvador, nadie los India, quiere. porque nadie los Obvio. había tomado. Claro. Em, y bueno, y empezamos así como dijimos, somos muy tontos, pues si es por puntaje, digámonos todos el puntaje, y el primero que tenga puntaje escoge, el segundo escoge el siguiente, y ya, y no sufrimos pensando en a ver si de pronto estos tres que yo dije, ¿cuál será el mío? Escojamos de una vez y los que no tengan un puntaje grande ya saben qué es lo que queda ahí, miren a ver un poco cómo uno se organiza. Y así lo hicimos. Entonces escogieron, me acuerdo, Roma, Dinamarca, que se estaba abriendo la embajada en esa época,
el tercero era París y el cuarto era Nueva York. Digamos, como esos eran los cuatro más interesantes. De ahí para abajo había un montón de destinos, la mayoría en América. Em, y ya, y entonces yo negocié con esa segunda, había una persona que tenía un puntaje mayor que yo, pero por nada. Y pues le dije, mire, lo que pasa es esto, mi esposo tiene sus amigos en París, habla francés, amaría vivir allá, o sea, es el sueño de su vida. A mí, la verdad, París me parece una ciudad sobrevalorada, pero eso es otra historia. Y pues yo dije, no, pues si él quiere, va. Entonces yo lo negocié tal y él me dijo, no, no, punto, y no lo voy a soltar. Y está bien, o sea, era su destino, era su puntaje, y pues el que tiene más puntaje, marranea. O sea, ya. Claro. Entonces yo dije, no, nada. Pero después esa persona terminó nunca posesionándose en París Mm. y nunca porque se fue a estudiar, en fin, que está, pues está bien. De hecho, es algo que yo de pronto quisiera hacer ahora que vuelva, considerarlo por lo menos. Pero finalmente eso quedó vacante. Y la cuarta opción de los destinos buenos era Nueva York. Un destino pues que es muy costoso y que es consulado y eso tiene muchas consideraciones, es muy pesado, en fin. O sea, tú no escogiste que fuera consulado. Entonces, Era la lo que opción era había. esa, ¿no? Era consulado en Nueva York, o Claro. sea, tal cual. Ujú. La otra era consulado en París. Ah, sí. Entonces también era un consulado, seguramente iba a ser fuerte, pero pues yo sé que para mi familia en ese momento era como lo que se quería, un poco lo que estábamos buscando. Y llegando como un poquito más al futuro, tú ya sabías lo que era realmente trabajar en un consulado, Para nada, ¿no? para nada, para nada. Eso es algo que uno no espera. Yo estudiando relaciones internacionales, yo sabía que esto no era pues ir a coctelear, Claro. como mucha gente piensa, que es que uno se la pasa borracho y de casa en casa y en comidas y demás. Es un trabajo serio y es muy complicado y hay que saber manejarlo y hay que tener tacto, pero lo consular es otro mundo, otro mundo. Es un servicio al cliente, Ujú. puro y duro, ¿sí? Entonces es bien complejo. No entiende uno hasta que no está allá como lo fuerte que puede ser para el tema de salud mental, lo fuerte que puede ser, lo frustrante que puede ser querer uno hacer muchas cosas por la gente y no poder, porque pues somos un país que no tiene la cantidad de recursos que tienen otros. Mm. Pero sí es, o sea, yo nunca lo esperé, nunca, y sí, pero por lo menos sí era consciente. O sea, yo sabía que la carrera se llama carrera diplomática y consular. Y la gente Podría normalmente pasar. dice hasta el diplomática y hasta ahí, corta. Y no, o sea, realmente tiene lo consular y de hecho es la parte más fuerte de cualquier cancillería, porque tú tienes muchos más consulados que embajadas en el Ah, mundo sí, claro. y más para un país como Colombia, que es un país tradicionalmente expulsor. Ujú. Entonces, si hay mucha gente por fuera, que es una diáspora de 5 millones de personas, pues tú necesitas invertir en consulados. La embajada te hace el tema político, ¿sí? La relación, pero los consulados son los que realmente atienden a la gente. Claro. Llegas a ¿Mm? Nueva York, pues lo que ya nos contaste, ¿qué desafíos y como qué sacrificios tú ves realmente en el hecho? Es que yo siento que la carrera es de sacrificios, de muchos sacrificios realmente. Entonces, específicamente en Nueva York, ¿qué desafíos y qué sacrificios viste en el momento de llegar? Es densa, ¿no? Y uno diría como, no, pues Nueva York, pues cuál Claro, sacrificio, ¿no? uy, Si es Nueva York. maravilloso, pero no. Em, es una ciudad que tiene todo y te lo da todo, pero sacrificios, primero familiares, es dejar a toda la gente en Colombia, tus amigos, tu gente, tu familia, em, y eso lo viene a sentir uno después, ¿no? Como yo ya que llevo más de 4 años y medio fuera, pues uno regresa y todo el mundo ya se casó, tienen hijos, todos se graduaron, ¿sabes? Como los papás ya están más viejitos, qué sé yo, o sea, pasan muchas cosas y uno siente que se perdió de muchas cosas en su familia. Así ya ahora todo se haga por video y Claro. en fin, pero pues no es lo mismo. Ese es el primer sacrificio. El segundo, si uno tiene pareja, para la pareja. Y hay que pensarlo en conjunto. Es muy complicado porque es una persona que va a seguir lo que uno está haciendo. Claro, es un sueño de uno que le sigue. Exacto, Mm. y esa persona tiene que renunciar a su trabajo, hacer lo mismo, dejar a su familia, hacer exactamente lo mismo, pero no va con un objetivo como el de uno, o sea, no es claro. En cambio, esa persona va a aventurar y puede ser un país donde no haya acuerdo de trabajo, por Ujú. ejemplo. Entonces, es un país donde tú no puedes trabajar. Claro. ¿Y qué te pones a hacer? Ese entra un ¿Sí? poquito más en lo, el esposo de Nico se llama Juanfe, entra un poquito más en el punto en donde tocaba hacer un trámite para pedir el permiso de trabajo Uf, directamente en Estados Unidos, ay no. que fue un trámite largo y que en ese momento pues la parte proveedora de la familia eras tú porque Ajá, Juanfe no podía, no porque exacto. no quisiera obviamente, Ajá. pero trata de contar un poquito más como eso. Sí, fue un poquito denso.
porque teníamos la ventaja de que podía trabajar. Pero para eso hay que pedir un permiso de trabajo y hay que enviar unos papeles. No es solo como con la visa diplomática que nos dan, sino que había que pedir una cosa adicional. Y era un procedimiento que en teoría tardaba 3 meses. Pero yo llegué en vuelo humanitario, en pandemia. Ah, claro. Yo llegué primero 2 meses antes que él. O sea, esto fue una locura. Y se le demoró el permiso de trabajo 9 meses. No. 9 meses. Lo pasamos los papeles 3 veces. Por un montón de errores, bobadas, una persona del Departamento de Estado que se inventó una cosa que no existía, en fin. Y los errores los teníamos que pagar nosotros. Era, no, aplique otra vez. Y este hombre pues se me iba enloqueciendo. Oh, Porque es una persona que nos queda quieta, que es muy hábil, que le gusta trabajar, conocer, etc. Entonces él se puso a estudiar portugués virtual y sacó el portugués en 5 meses. Y ya. una máquina. Y se certificó, tal, entonces ahora habla francés, inglés, portugués, español y un poquito de alemán. Pero eso fue muy difícil y él me decía eso, me decía, pues es que a mí no me sirve nada salir aquí a dar una vuelta, a conocer cosas, sí, pero pues es tu plata, entonces yo no puedo salir pues de esposo trofeo a dar una vuelta y no sé qué, y lo hago y cuando yo me la pasaba trabajando, entonces después él, ay, vamos a este sitio que es buenísimo, yo no conocía nada, entonces como que él era el local. Ujú. Pero sí estuvo muy ansioso mucho tiempo y hacía ejercicio y qué sé yo, como buscaba maneras, pero yo me ponía a pensar, bueno, si esto es un país donde existe la posibilidad, En un lugar donde pues no. en otros no. Y por eso la carrera diplomática tiene una tasa de divorcios muy alta, porque no es nada fácil para la persona que al comienzo yo decía que persigue, pero no necesariamente, depende de cómo lo tomen. Para la persona que está ahí es difícil y tiene que saberlo tomar de una manera que sirva. Él me Claro. decía, mira, yo no me voy detrás tuyo, me voy contigo. Y eso es muy valioso, Ujú. muy valioso. Y el apoyo, yo que lo he vivido con familia, el apoyo de alguien es fundamental, fundamental. Entonces yo a mis compañeros solteros de la carrera los admiro un montón porque Solo. pues es uno consigo mismo, es Duro, muy claro. difícil. Duro. Siento que también es un periodo como que pasó difícil, pero pues igual lo Mm. superaron, siguieron adelante, pero tú siempre me mencionas o mencionas en general con las personas que te conocen que uno de los periodos más duros ya trabajando en el consulado fue en el momento en las Uf, elecciones y ya vienen otras. y ya vienen Eh, otras. Entonces, sí, o sea, cuéntanos un poquito más como en la Mira, parte laboral específicamente. es difícil, yo, bueno, eso fue 2022, yo tuve un punto en que dije, ya, yo renuncio. Ya, o sea, esto me excede, esto es demasiado, no más. Em, ¿Por qué? Porque es que en el exterior, para darles un contexto general, los consulados son todo el Estado colombiano, todo. Entonces tú eres Minvivienda, Mininterior, Minsalud, todo. Unidad para las víctimas, Bienestar familiar, todo. eres además, o sea, salud porque eres psicólogo, Sí. psiquiatra, pero además eres notaría, pero eres registraduría, pero eres abogado, así no sepas, todo, o sea, eres todo para la persona. La gente cree que tú les vas a dar subsidios de vivienda, que les vas a dar plata, también eres agencia de viajes, entonces les vas a dar vuelos, tiquetes, en fin. Es todo, es toda la relación que hay con el Estado. Y en las elecciones, pues tú eres la registraduría y tú eres la persona que se encarga de poner los puestos de votación, de recibir el material electoral, de transmitir la información, todo. Pero a ti nunca te dicen, no, tranquilo, sí, eres la registraduría, haces las elecciones y dejas de trabajar en lo tuyo, o sea, dedícate a las elecciones. Toca hacer Es ambas. todo igual. Y en el exterior además se vota toda la semana. Ah, sí. Entonces tú tienes que poner mesas de lunes a domingo, Mm. pero además atiendes de lunes a viernes. ¿En qué momento haces todo eso? Sí, no. Es muy fuerte. Yo vivía como a hora y media del consulado. Y lo peor que me pudo pasar fue las elecciones al Congreso. Primero porque eso es una cartilla ICFES pues, que nadie entiende. Y contar eso es horrible. Hacer un conteo de eso es muy difícil. Y eso que la registraduría lo ha simplificado un montón. Pero es muy complicado. Em, yo estaba encargado en general casi que pues como no de toda la parte electoral, pero sí de una gran parte. Y estaba encargado eh, de Manhattan, que es el puesto más grande. Entonces tocaba llegar al consulado. Ponle tú, yo terminé de armar Manhattan, de organizarlo, armarlo, digo, por hablar con la gente para que pusieran mesas, sillas, todo, como a las 11 de la noche del sábado.
Llegué a mi casa a las 12:30, ponle. Y ese día cambiaba el horario en Nueva York. No. Ese día yo perdía 1 hora de sueño. Entonces yo me acosté a la 1, a las 2 eran las 3, que se corrió, y yo me tenía que levantar a las 3:30, tenía que estar a las 5 de la mañana en el consulado. Porque había que abrir mesas a las 8. Entonces llegue al consulado, despáchelos a todos a los puestos, luego vaya al suyo, reciba a todos los jurados. En Nueva York tienen que hacerse, por lo menos, o sea, si uno hace las mesas completas, son 480 jurados voluntarios, que tocaba llamar 6 meses antes. Además, ¿quiere ser jurado? ¿Quiere ser jurado? ¿Cuál es mi beneficio? Ninguno. No, no hay Porque plata. aquí, plono, en mediodía, sí, el descuento del pasaporte, qué sé yo, allá nada. O sea, una carita feliz y ni refrigerio, ¿sabes? Muy complicado, a -10 grados, sin dormir. Se terminan No. esas elecciones, luego teníamos que transmitir eso, tocaba ir al consulado, o sea, recoger todo, dejar todo como estaba, porque no es como acá en Colombia que es el colegio tal, el no sé qué, pues que ahí mirarán, no, allá te toca conseguir los puestos. Entonces tocaba dejar todo limpio, impecable, que eran unos colegios, en fin, llegar, transmitir, nosotros terminamos de transmitir a las 4:30 de la mañana, o 5, para luego, eso era lunes, tenías que abrir a las 8 el consulado, otra vez. O sea, yo no puedo estar despierto 72 horas, imposible. Entonces yo me rebelé y dije, me voy a mi casa, ábranlo los que puedan, pero yo no puedo, no puedo. O sea, me voy a quedar dormido encima del teclado, no puedo. Claro. Y luego tocaba seguir haciendo cosas, porque las elecciones es eso, y luego venían las de primera vuelta, y luego las de no sé qué, y vuelva y haga, y vuelva. O sea, esos 6 meses para mí fueron caóticos, terribles. Y si yo no hubiera tenido un esposo, pues yo no habría comido, no habría hecho nada, no habría pasado nada. Habría sido demasiado difícil. ¿Cómo Entonces, afectó eso en eso tu fue vida muy grave. personal? Eso fue bueno y malo. O sea, malo obviamente por el tema de lo que se vive y lo que uno sufre y como que uno se siente abandonado, ¿sabes? Eh, pero bueno porque eso fue la primera cosa que me empezó a decir, oye, aquí hay un tema de salud mental. O sea, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay un tema como de mucho cansancio, como de que yo ya estaba súper irritable, no me gustaba nada, me daba rabia todo el mundo. eh, pero también como de evaluarme. Entonces siento que a eso malo le saqué lo positivo, que fue entender pues que uno no es Superman y que uno no es invencible y tal, y así, nada, como que empecé a pensar un poquito más, me demoré bastante, pero empecé a pensar un poco más en eso, en que yo podía evaluar por lo menos si yo necesitaba trabajar de esa manera tan salvaje o si yo tenía que poner límites y bajarle, cosa que espero suceda, o ha estado sucediendo, pero que me demoré mucho también en entender. Más Sí, allá de eso, sí, sí, sí. es difícil, es difícil. Iniciaste siendo cónsul de pasaportes y Buf, yo empecé como cónsul de registros, cónsul de ajá, registros. Pasaste a como de ser. registraduría, documentación y registro le decíamos. No. Porque, para explicar rápido, los consulados realmente no es que tengan divisiones, solo que este es grande. Ujú. Entonces los cónsules podemos como dividirnos unas áreas para no hacer todo todos. Entonces yo empecé ahí y luego una compañera mía se fue, súper buena además, no de carrera, pero muy buena. Y mi jefa de ese momento dijo, Le es toca a usted. usted. O sea, es usted o usted, porque yo no veo a nadie más en ese puesto. Y ya, y me lanzó así como, vaya papito. Y es un área muy interesante, entonces después de ese pasé al área de asistencia y ayudaba a cubrir otras áreas, como notarías y otras cosas pues diferentes. Visas alcancé a cubrir por ahí por pedacitos, hay muchas áreas, Sí. pero pues ya me terminé en mis áreas específicas de atención a connacionales. O sea, gracias a eso, pues es algo importante que también hay que mencionar, es que Nico sabe hacer prácticamente todo, Exacto. excepto Que, cédulas, sí. pues en el consulado. Él, pues se desempeña bien en cualquier labor que toque hacer en el consulado y pasaste a ser cónsul de atención a Ajá, connacionales. Pues yo lo viví. que es una locura. Sí, yo siento que es algo que obviamente tiene que estar como en la atención consular, pero es algo muy diferente a todo lo que hay en el consulado, a mi parecer. Sí, sí, total. Cuéntanos, o sea, yo también lo podría contar porque pues obviamente lo viví, pero quiero que nos cuentes como más o menos cómo es tu día a día, incluyendo cárceles, incluyendo que también te pones a hacer el trabajo de los demás. Sí, no sé. Es, bueno, es un área muy linda en cuanto a que
como que le cambias la vida a alguien todo el tiempo, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo es un área que te desgasta mucho emocionalmente y hasta físicamente. Básicamente bueno, yo tengo a cargo el área de víctimas del conflicto armado colombiano, detenidos y extraditados, y las áreas de apoyo y asesoría social jurídica. Hasta ahí también estuve a cargo un poco de Colombia Nos Une, que es una especie de programa, ahora es un grupo interno de trabajo, que hace muchas actividades con los colombianos en el exterior y también las relaciones con el Departamento de Estado. Entonces verán que no es poca cosa. Y la diferencia de mi área con el resto de las áreas es que las otras son muy de trámite. Ujú. Trámites de poderes, de pasaportes, de cédulas, de tarjetas de identidad, no sé, certificados, permisos de salida de menor, que son como cosas que haría uno como en una notaría o una registraduría. Mm, pero esta es el área en la que la gente llega a preguntarte cualquier cosa. O sea, como, ¿y ustedes no me dan un subsidio aquí de vivienda? Y aquí ustedes no tienen una relación con una escuela porque quiero estudiar tal cosa. Y estoy pasándola muy mal, me quiero volver a Colombia, ¿qué hago? En fin, como muchas cosas, temas difíciles, temas de vulnerabilidad en general de los colombianos. Y pues eso requiere que uno pueda generar confianza en la persona que llega, pero pues también uno tiene que ser realista en las capacidades que tiene el Estado colombiano, que no son muchas, y hasta dónde puede llegar. No les puede prometer cielo y tierra si no lo tiene. Y eso choca, o sea, hay que hacerlo porque es lo responsable, pero choca, uno quiere hacer muchas cosas y entonces a veces se pasa, entonces a veces uno saca de su sueldo para ayudarles, para darles para comer, para lo que sea, pero pues no debería, Mm. porque no hay un fondo, no existe nada, pues como que ellos lleguen y uno les pueda dar un bono, qué sé yo, pero más o menos eso, entonces el día es llegar muy a las 8:15, eh, Uy, ocho y no, veinte, sí, 8:30, no, iba pasando tampoco. por ahí, uno No, solito en el soy computador y muy Nicolás juicioso. llegando Sí, es que tarde, sí. cuando uno tiene pasantes buenos, Ah, cambia la vida. ¿cómo Em, quién? como Sofía, como, como, yo tuve 3 Sofías, de hecho. Ah, perdón. Como, bueno, muchos otros, pero Sí, otros, sí, otros. otros ahí que tuvo por Otros, ahí. unos se vestían muy mal, la verdad. Ya ahorita voy, yo tranquilo, Bueno, yo bueno. ahorita voy con eso. Eh, y nada, era llegar temprano y revisar correos. Son demasiados correos. Los casos, las preguntas, atender personas presencialmente que venían a preguntar cosas. Con las víctimas del conflicto desactualizar sus casos, revisar sus indemnizaciones, validar información con ellos. Y pues de vez en cuando, una vez, 2 veces al mes, dependiendo de qué tan necesario es, Los dos hacer casos. visitas carcelarias, que es otro mundo que yo nunca esperé hacer, por ejemplo. O sea, nunca me vi, voy a estudiar relaciones internacionales y me vi allá en las cárceles, Ah, pues no. Pero es un mundo interesante, entiende uno muchas cosas y pues en Nueva York uno puede ver una gente de un nivel pues de mucho nombre, digamos a nivel nacional, como pues detenidos colombianos que están ahí por cualquier robo, por cualquier cosa, robos de poca monta, en fin, pues que pueden ocurrir, ¿no? Y eso era un poco, y yo dentro de eso sacaba tiempo para hacer trámites también, porque allá voy. es muy fuerte la cantidad, o sea, el ejemplo claro y el que siempre le digo a todas las personas en Nueva York es que somos 12 personas atendiendo 700.000 colombianos. Es imposible, imposible funcionar así como uno quisiera. O sea, Mm. funcionamos, sí, obviamente, pero como uno quisiera, como que uno tenga citas disponibles todo el tiempo, que uno atienda a la gente como debe ser, que no le diga como, bueno, perdón, que lo tengo que atender rápido porque viene otro, pues hace que lo que yo digo que es un servicio, eso es servicio al cliente, pues no sea el mejor, porque no damos No y basura. evidentemente hay que sumarle a eso, obviamente, las quejas de los usuarios, los comentarios que tienen, en fin, que hay que saberlos llevar también, pero eso es como el día a día. Y ya, con la ayuda de los pasantes, Sí, se volviendo al sobrevivía. tema de los pasantes. Obviamente yo fui pasante de Nicolás. Siento que, pues, entablamos una relación muy rápido, ¿no? Sí, sí. Muy, muy rápido. Más allá de lo laboral, obviamente todo pues inició. Yo todavía le digo jefe, no es mi jefe. Em, pero yo vi como algo que realmente admiraba en él y era como esa parte como de la preocupación que tenías hacia las personas. Porque
yo sentía que yo también tenía ese tipo de preocupación, pero nunca la había visto reflejada en algo que yo hiciera. Pues yo estudiaba o hacía algunas otras cosas, pero nunca veía ese como espíritu de ayudar. Y creo que eso es algo como muy importante que yo aprendí de ti. Obviamente uno llega sin saber, igual como llegaste tú, pero eso me permitió a mí como a ponerme los pies en la tierra de lo que tú siempre dices, como que nacer en Bogotá es un privilegio, porque uno nunca se pone como los pies en la tierra de las personas que nacen, no sé, en Buenaventura o no sé, cualquier otro Tal cual. lugar de Colombia. Y eso me permitió a mí como realmente entender cuál era la situación real de la mayoría de las personas en Colombia, porque esto es una burbuja, Exacto. esto es una burbuja. Entonces, por lo general mi día a día era llegar temprano porque Nicolás no había llegado y si no había llegado era atender a las personas porque el señor cónsul no había llegado. Pero bueno, tiene Te entiendo. justificaciones porque en teoría debería salir a las 5, pero se queda como hasta las 7 de la noche. Mm, Em, Por ahí pasó. ¿Ya pasó? Uh, Ah, bueno, ya no. uh. Eh, yo realmente empecé a entender cuál era la razón por la cual yo me levantaba todos los días, más allá de tengo que completar la práctica, tengo una responsabilidad, tengo eso, sino como era como eso que tú dices, realmente ver a una señora sonreírle, porque había un caso de una señora, que no voy a entrar mucho en Ujú. detalles, realmente, que yo la traté de ayudar en lo más que yo pudiera hacer y yo sentía que no le había hecho nada y ella me dijo, es uno de los días más felices de mi vida. Y yo decía como, marica, pero yo no he hecho nada. Ajá, O sea, sí, sí, tal pero cual. es bien como satisfactorio entender que con cosas tan mínimas uno trata como realmente de ayudar a las personas y eso era algo muy bonito de ti, pero me preguntaba en qué te motiva a ti levantarte todos los días. Uy, yo creo que eso va ligado a lo que dijiste. Y vuelvo al tema de la carrera porque yo pensaba, no, hay que trabajar en la ONU y buenísimo. Y, bueno, ¿no? Y Como es muy todas. interesante y uno negocia un montón de cosas que en principio son útiles para la humanidad y que necesitamos sacar como en conjunto. Pero cuando tú vas a una negociación y negocias un texto, 4 años, 5 años, y todo es un punto y coma, una coma, que este verbo no, que este no sé qué, realmente dices al final si vale la pena, o sea, si, ¿qué estoy haciendo? Esto realmente para qué va a servir en un consulado, es todo lo contrario, o sea, esto es evidente lo que tú haces, ahí está, es palpable lo que haces, lo que le cambias la vida a una persona, Mm. no sé, se hace efectivo lo que tú estás haciendo, cualquier cosa que sea. Le hice el trámite del pasaporte, punto. Le hice un pasaporte de emergencia porque tenía que viajar porque una persona enferma. Ya, y no hice nada más de lo que estaba en mi labor, o sea, no hice nada adicional. Y en los casos de asistencia, sí creo que hay que ir un poco más allá. Entonces, como que mi motivación en ese caso puede ser muy duro, porque pues yo, además, soy una persona súper sensible, puede ser muy difícil, pero pues decía yo, bueno, ¿y si no está el cónsul ahí, quién? O sea, Yo, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién va a hacer algo por esa persona de lo poquito que yo puedo hacer? O sea, de lo que tengo en mi capacidad, que no será mucha. Em, y eso creo que es lo que motiva, por mucho que yo estuviera cansado, por mucho que ya estuviera sintiendo como el peso de todos esos casos, decía, es que puede pasar que hoy, el día que yo dije, no quiero ir, ese día hay una persona que me necesita. Y ahí es donde yo decía, no, hay que ir, me tengo que levantar y tengo que ir. yo creo que eso lo entendí yo muy al principio porque Nicolás llegó el primer día que yo lo conocí, me contó historias que son pues historias demasiado fuertes. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es que la vivas. Y yo Mm, la primera historia que viví era de un muchacho que llegó al consulado con su maleta diciendo que le habían No, robado sí, el pasaporte, que le habían robado todo el dinero y que esa noche, ah bueno, era invierno, ¿no? sí. Esa noche estaba pensando en tirarse a las vías del metro. Ujú, Am, Había llegado tarde, donde ya no teníamos atención al público y llegó directamente a mí. Nicolás estaba por allá hablando y yo sentado sin saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Y yo creo que tú te diste cuenta en el momento como que cuál era la realidad de la situación, porque era un niño con la mirada muy perdida, no me miraba a los ojos, estaba muy triste, pues contaba todo ese sí. tipo de cosas. Y ahí fue como yo dije como, wow, esta sí es la realidad de lo que pasa. Mm, Um, Algo muy lindo eh, que recuerdo, que también fue un poco chocante y se lo contaba ayer a Ivana, fue como la reacción que tú tuviste conmigo después de que él se fue, que fue como, es algo que pasa todos los días.
sensible, crudo, pero era algo como que también me enseñó a mí de que pues si lo interiorizo demasiado, como que se vuelve un problema personal para Ujú, mí. Pero lo más lindo que me pareció fue que el niño bajó y después subió a agradecernos y nos dio un abrazo a los dos. ujú, Y yo dije como, wow, esto realmente es lo que a mí me puede llegar a, a llenar, que es el ayudar a las personas como tal. tal cual. Mm, Uf, tal cual. no sé si yo te conozco y yo sé que tienes en tu vida en general, o por lo menos cuando yo estaba en el consulado, que había momentos de frustración, pero yo siento que esos momentos de frustración también estaban relacionados por el cómo se iba manejando el consulado en general en tema de trámites y por lo mismo de que pues también teníamos que manejar nuestra área. Algo bien importante fue que Nicolás se fue de viaje, me dejó solo como 3 semanas. Se fue solo 3 semanas para Europa, cambio horario, un montón de cosas y pues yo ya estaba, ya sabía hacer mis cosas, pero pues yo siempre tenía como el apoyo de Nicolás si necesitaba algo. Y en el momento en el que se va, ese apoyo cambia de horario y sigue estando, pero pues no está en todas las horas. Entonces yo empecé a asumir un área que yo conocía, pero empezaron a ver como ciertas cositas que yo decía como, uy, esto no sé, esto no sé. Hasta que yo siento que ahí entendí como esa parte donde Nico dice la parte como de esa carga emocional que uno tiene y cómo aprender a sobrellevarla. Yo recuerdo que fue el último día que manejé 3 semanas sin tener ninguna carga emocional, pero pues era un cúmulo de muchas cosas. Y el último día fue cuando exploté y yo dije, uff, marica, heavy, heavy. Y yo decía como, Mm, de verdad, Nicolás, es un duro, como para realmente decir y aguantar un montón de situaciones, porque yo creo que todas las historias tristes tú te las sabes. sí, Pues uf, allá uf. obviamente. No sé si quieres contar alguna, como las historias, como Son, para que la gente como entre como un poco en realidad de lo que pasa. son, a ver, son difíciles, es complicado porque yo me cargo, o sea, no creas, uno se carga Sí, sí, es emocionalmente horrible. de eso. Por eso, por lo que yo he hecho en el consulado, admiro aún más a los médicos, porque me parece que en este tipo de profesiones uno tiene que, a ver, uno no es indolente, Mm, que es como lo que mucha gente dice, ¿no? Como "Ay, ese médico no sé qué". No, pero es que no puede tomar personal todo lo que le pasa con un paciente, porque entonces cuántos pacientes ve al día, con cuánta gente se carga. Lo mismo los psicólogos, etcétera, como pues si no, no habría psicólogos, o sea, no habría una persona que se recargue a sí misma para poder seguir apoyando y ayudando. Entonces son historias duras, pero creo que uno aprende a entender eso, y no es que uno no lo viva, pero por lo menos entiende que no puede ser personal, o sea, que esa historia no puede ser tuya y que tú puedes ayudar lo que más puedas, pero hay un punto en el que tienes que decir, ya, no tengo nada más que dar. Hay que hacer todo lo que uno pueda, sí, pero hasta ahí. No se puede más. O sea, yo no me podía ir con una persona hasta el hospital a cuidarla, pues, porque yo tengo que trabajar. Yo no podía quedarme en la cárcel mirando a ver si le cumplían o no sus derechos 24/7, porque yo tengo que trabajar. Entonces no es tan fácil, hay unas situaciones muy injustas, y hay unas situaciones muy difíciles. En Estados Unidos hay muchas víctimas del conflicto. Una de las labores es compartir un caso y una cosa general. Una es hacer las declaraciones de las personas que salen del país, em, que sufren su salida del país, que atraviesan un montón de situaciones horribles en el Darién, por Centroamérica, que les pasa de todo en México, que no puedo decir, pero es horrible, para llegar a una frontera en la que no saben si van a pasar o no van a pasar, para luego llegar a un país donde no tienen ni idea si los van a recibir o no los van a recibir, si van a poder mejorar su vida o no. Entonces, yo decía, a ver, uno puede pensarlo muy laxo, como, pero ¿por qué son tan bobos? O sea, ¿por qué se van? ¿Sí? Como, ¿por qué se someten a tantas cosas? Que es como una persona con tres dedos de frente, pues no lo hace. Pero si todas esas personas lo hacen, es porque hay una razón detrás muy fuerte que te obliga a decir, no me importa, me aguanto lo que me toque aguantarme, me llevo mis chinos de un año y el otro recién nacido y me atravieso la selva. Eso es lo crudo y lo que yo tenía que hacer era compilar y escribir esa declaración. Entonces, había unas que yo creo que como en todo, hay gente que probablemente diga mentiras, sí, probablemente. sí, claro. Y hay otras que son absolutamente desgarradoras, como con pelos y señales, unas cosas terribles que les han pasado,
una serie de desplazamientos constantes, de extorsiones, de amenazas, de homicidios, en fin, que hacen valorar mucho eso. Yo decía también, yo trabajo por gente que es mucho más fuerte que yo. O sea, una persona que está contándome todo eso y que sigue ahí y que sigue luchándola y que está viviendo y que dice, no, es que yo vine a reinventarme y no sé qué. Yo hace rato ya me habría tirado al piso, hace mucho tiempo. Pero entonces solo escuchar eso también digo como, "Uy, por ellos que lo están haciendo, es que yo tengo que estar de este lado". Em, entonces ese tema de las víctimas es muy complejo y tuve, bueno, hay muchos casos, pero uno que recuerdo mucho, yo estaba recién en asistencia con nacionales y me llama una persona al teléfono del consulado y uno a veces no tiene tiempo de contestar y ese día por cosas de la vida contesté y me dice, mira, yo tengo una niña pequeña, tengo un esposo americano y este señor se fue hace 10 minutos a buscar trabajo. La suegra viene en una hora a cuidarme, entonces yo tengo una hora para irme con mi niña, porque este señor me violenta, me pega, me esconde las cosas, me controla mi plata, me no sé qué, o sea, me contó pues como su historia y yo no aguanto más y me tengo que ir por el bien de mi hija y yo no aguanto más violencia, yo no aguanto más golpes, nada, por el teléfono. ¿No? Y yo llevaba como 2 meses en ese puesto. Yo así, bueno, ¿y ahora? Hablé con ella, le dije, mire, vamos a hacer una cosa, pero además esto así como uno cree que es así con cabeza fría, pero esto es así por dentro como, ¿qué hago? Obvio. Eh, yo decía, bueno, ¿tiene una maleta? Listo, saca la maleta. Guarde lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Documentos de identidad, la ropa de la niña, ropa suya, 3 chiros, no importa. Eh, algo de la niña, un juguete, lo que sea, algo con lo que ella se sienta como apegada por si les toca irse a algún sitio, ella tiene algo que conoce. Em, y ya la llamo. Vaya haciendo eso y ya la llamo. Pero si me va a llamar, ya la llamo. Súper complejo. Entonces yo colgué y quedé en blanco. Ok, tengo 50 minutos para salvarle la vida a la señora o para que ella pierda toda esperanza en el consulado. Punto. O sea, porque yo puedo no volverle a contestar y pues el señor volverá y ahí seguirán viviendo como estaban viviendo y ella será sujeto de violencia y no hay nada que hacer. Entonces hablé con la asesora social, llamamos a un montón de organizaciones, no sé qué, hasta que finalmente Nueva York, afortunadamente, es una ciudad que tiene mucha plata, que tiene muchos recursos. Mis compañeros de otros países no pueden decir lo mismo. O sea, si tú estás en Vietnam, pues no hay nada que hacer. Ahí sí, hay un montón de organizaciones y demás. Y ellos nos dijeron, listo. O sea, ya, todo se configura, díganos dónde es, en fin. Entonces a mí me tocó en el teléfono con ellos en un lado y con la señora en el otro. Y decirle, bueno, tienes que salir, es el momento. Y ella decía, no, pero me da miedo porque viene esta señora, no sé qué. Y yo solo podía pensar, este man llega, la ve saliendo con la niña en una maleta, la mata, la mata. Eh, afortunadamente no fue así. Y por el otro lado me decían, mire, no, vamos a mandarle un vehículo cualquiera, un Uber, que la recoja, pero no puede ser enfrente de la casa porque es muy evidente. Entonces me tocaba con ella, bueno, y no hay nada cerca que tú creas que sirve, no, una iglesia, listo, en la iglesia tal, entonces aquí la iglesia no sé qué, y todo Google, 3 cosas así. Em, y ya, y al final le dije, mira, pero también en medio de un bosque chispazo de conocimiento, le dije, tienes que colgarme, porque tú no puedes, maleta, niña, teléfono, o sea, focus en lo que tienes que hacer. Sal, revisa antes de salir, si ves algo medianamente sospechoso, no te salgas. Y luego si algo, dices que estabas jugando a los viajes con la niña, lo que sea, no sé, invéntese algo y ya. Y le dije, llámeme apenas esté en algún lugar seguro. Y fue la peor hora de mi vida. O sea, se demoró 1 hora en llamar. Entonces nada, a mí me tocó irme a un cuartico a llorar, yo no pude seguir trabajando, o sea, imposible. Después de ante shock, yo dije, yo la maté, no ha llamado, horrible. Y llamo. Llamó, mire, Nicolás, muchas gracias, estoy en un refugio, no le puedo decir dónde, pues porque esto es confidencial, bla, bla, bla. Ni usted puede saber.
mire, el nombre de este señor es tales, y ese señor llega a aparecerse por el consulado, tengan cuidado porque es peligroso. Entonces yo dije, no, ahora aparte puse en peligro a todo el mundo. No, esto es una locura. Tocó decir a la seguridad, pila, si llega un señor tales, ustedes digan que está cerrado, que no hay nadie, échenlo, lo que sea. Y ya. Ese fue, y ya. Yo duré como 7 días que no entendía qué estaba haciendo, yo atendía gente así como en piloto automático, solo pensando en la señora y en la niña. Pero dije, bueno, están bien. Y como al mes fue al consulado con la niña. Mira, son ustedes no sé qué, me salvaron la vida, esta es mi niña, te la presento. Uf, fue una Ah, qué cosa bueno. brutal. Y de ahí en adelante ella estuvo yendo periódicamente, por ahí una vez cada año, cada tanto, a mostrarme, mira, mi niña ahora está estudiando, mira, ahora estoy estudiando inglés, estoy en estas, gracias por hacer el Día de los Niños para los niños, y aquí está, y te la presento otra vez. Y ese es caso de éxito, digamos que hay unos en los que, pues no, y que son peores, pero ese es duro y salió bien. Mm. Y eso, pues no es que pasen todo el tiempo así, pero ese salió bien. Bueno, igual, gracias por contarnos. Mm, Yo ya me la sabía, obviamente, pero es como también darse cuenta realmente de las cosas que pueden llegar a pasar. Y como dice Nico, mm, son cosas que pasan. O sea, esta es una cosa muy mala, pero hay cosas mucho peores realmente. mm. Cosas Sí, mucho peores y que hay veces donde realmente a uno se le sale de la mano como el querer ayudar. sí. Bueno, vamos llegando al final del podcast. Entonces, creo que yo ya te lo había dicho y te lo dije como la última vez que nos vimos en Nueva York, que era como, porque a Nico le gusta hacer como un feedback en general. Eh, um, es raro porque yo nunca había visto o nunca había sentido esto en mi vida en general y yo siento que yo nunca había sentido el tener un hermano mayor, exceptuando mi hermana, claramente. Pero aparte de mi familia, yo nunca había sentido como una persona que, sí, como que fuera mi hermano mayor, que me enseñara muchas cosas, porque Nicolás es de las personas de las cuales yo he aprendido más cosas en general. Y no solo laboralmente, sino personalmente, que eso es lo que siento que es realmente importante, realmente. Realmente, es Realmente. realmente importante. Porque eso a mí me llenó, o sea, yo llegué de Nueva York con muchas cosas en la cabeza, con historias tristes, con historias felices, pero llegué con un amigo que nunca lo esperé. Porque yo decía, "Ah, no, pues va a ser mi jefe y como siento que te ha pasado con otros Mm. pasantes, no con todos, pero yo sí, pues aprendí muchas cosas y sentía que Nicolás era una persona valiosa, exceptuando toda la parte laboral. Entonces, gracias por eso. Gracias por A venir, ti. por el espacio, por también apoyarme, porque indirectamente muchas de las cosas que están acá en el podcast son gracias a el tax exemption de Nicolás. No, no, no digan eso. Pero Sí. ya para finalizar, sí me gustaría que, nada laboral, Ujú. como que le dieras un consejo a la gente, ya sea, no sé, de salud mental o algo, lo que tú quieras realmente. Sí, dos cosas creo. Una, y lo he hablado estos días mucho, en Colombia las adicciones no sé, ¿cómo se dice eso? No se calculan de la misma forma. Em, una adicción a las drogas, por ejemplo, al alcohol, lo que sé yo, se ve mal y entonces es mal visto y es tabú, y es una cosa terrible. Pero cuando tú tienes una adicción al trabajo, eso se celebra, eso está bien. Uy, es un duro, trabaja 1000 veces, no duerme, hace de todo, y no, eso también está mal. ¿M? Entonces, mi primer consejo es ese, es tratar de darse cuenta. Hay muchas formas de darse cuenta y la idea es uno no tratar de llegar hasta el final cuando ya está enfermo, de darse cuenta que tiene que poner límites a lo que hace, tiene que equilibrar la vida, y que por mucho que esas situaciones difíciles, por lo menos en mi trabajo, que existan y que uno quiera ayudar, pues nada, o sea, uno no es Superman y no va a poder, y puede, hasta donde está su límite. Entonces creo que eso es lo principal. Y bueno, con eso mismo, pues es la salud mental, no debe ser tabú y es algo que se debe hablar. Como cualquier otro tipo de enfermedad o de salud, de dolencia, etcétera, física, la salud mental te puede bloquear absolutamente todo y puedes ser absolutamente inservible, con una depresión, y pues con un burnout, y a ti te reemplazan y punto. Y tú eres un ser humano
y luego llegó otro y antes de ti estaba otro y la empresa sigue. Entonces, pues pilas primero con eso, que a mí me costó mucho tiempo y mucho esfuerzo entenderlo. Y lo otro, eso lo digo desde mi perspectiva, es yo, pues como crecí con padres, volviendo al comienzo de este capítulo, como crecí con padres educadores, siempre he pensado que eso es importante. O sea, uno tiene que enseñar algo y aprender algo. Y eso creo que es lo que me ha hecho a mí lo que soy. Entonces, siempre que lo he hecho con los pasantes ha sido así, ha sido, bueno, ¿y cuál es tu experiencia? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo te ves ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Y analizar un poco qué falencias tiene uno y cómo las puede mejorar. Y nadie va a ser perfecto, pero creo que eso de enseñar desde el amor, desde lo que uno quiere a una persona, es lo más valioso que hay en el mundo, porque el conocimiento es poder y lo que uno comparte de sus experiencias y de su conocimiento es lo único que queda. Los viajes será lo único más que uno tiene, pero la plata se queda y uno no puede trabajar por adquirir y adquirir plata si no la va a aprender a usar y si no la va a poder Claro, disfrutar. Entonces, nada, a darle al trabajo, pero con con límites, cabeza. con cabeza. Bueno, Nico, gracias. Muchas A ti. gracias por venir. No, qué duro.